Si tu camino es la verdad y tu meta la justicia, bienvenido al otro lado del pantano, con Mercedes Zarzalejo. Este fin de semana, conduciendo por la M501 con dirección a San Martín, pude leer en uno de esos paneles que tiene la DGT instalados en la carretera una frase que me llamó mucho la atención. Concretamente decía: saberlo es empezar a evitarlo. Una frase con tan solo 5 palabras que tiene mucho trasfondo. Evidentemente la DGT la tiene puesta en referencia a los accidentes, pero yo automáticamente, y nada más leerla, la trasladé al programa en el que estamos, al otro lado del pantano. Saberlo es empezar a evitarlo. Es precisamente la filosofía que tenemos al otro lado del pantano. Aquí se está demostrando con documentación, se está demostrando con hechos, se está demostrando con claridad y con total transparencia todo lo que se ha dejado de hacer o se ha hecho mal o indebidamente en el pasado. Y evidentemente el ponerlo en conocimiento de todos ustedes es obligación moral para que no se vuelva a repetir y se pueda evitar. Bienvenidos al otro lado del pantano. Buenas noches, José, un martes más. Buenas noches, Fernando. Bueno, es las 8:03 en estos momentos de este martes. Y bueno, bienvenidos a todos al otro lado del pantano. Y como tú decías, Fernando, además de lo que has contado de esto, yo creo que es importante, como puse en un post, que para tomar decisiones hay que conocer los hechos, hay que conocer los comportamientos y sobre todo las verdades, ¿no? Y para opinar, cuanta mayor sea la información y el conocimiento que uno tiene, pues yo creo que mejor, ¿no? A la hora de apostar. Pues a todos ustedes, bienvenidos al otro lado del pantano. En esta tarde de martes, este es el 7º programa que estamos aquí en directo con todos ustedes, con el público que nos acompaña y con todos los que nos siguen a través de redes sociales y a través de los podcasts que se van colgando en el ebooks. Pues nada, comenzamos esta 7ª y ya saben, nuestro lema, la verdad, nuestro símbolo, la justicia. Pero como decía Fernando, y como decimos en cada programa, este programa tiene un don especial, y ese don especial es nuestra principal, digamos, protagonista, que es la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo, que cada martes nos acompaña para darnos toda la información y sobre todo todo el conocimiento que guarda dentro de esa cabeza, que os aseguro que es impresionante. Bueno, Mercedes, buenas tardes y bienvenida al otro lado del pantano, a este nuevo programa. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Fernando. Bueno, gracias por esa presentación. Nada más lejos de la realidad, pero como siempre un placer estar aquí con vosotros, hablando de la actualidad municipal y sobre todo pues siempre hablando desde la razón, el sentido común y por supuesto la verdad. Pues yo no te voy a dar la razón, Mercedes, cuando has dicho eso, de que nada más lejos de la realidad, porque además, mírate, voy a utilizar las palabras de un muy buen amigo mío y también tuyo, que siempre me hace un comentario cuando estás en los plenos, ¿no? Y me dice, me encanta escuchar a Mercedes, dice, porque le quita todo en la peluca, ¿vale? Dice, a ti no te la puede quitar, dice, primero porque no vas a los plenos y segundo porque no tienes pelo, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras sí es cierto, es decir, yo estoy de acuerdo con José que afortunadamente tenemos una alcaldesa que está bastante bien preparada y capaz de quitarle la peluca a más de uno. Doy fe de ello. Sí, además es importante, Fernando. Yo lo he reivindicado desde hace mucho tiempo y no cualquiera vale para ocupar un puesto. Y parece ser que en política y sobre todo en tema municipal ha valido todo y de todo, ¿no? Y yo creo que hoy en día hay que tener personas preparadas como es Mercedes, doctorada en Derecho, ¿vale? Para llevar un cargo. Y ahí lo ha estado demostrando con esa gestión impecable. Pero no nos vamos a meter, ya dijimos la semana pasada que se quedó en el aire, anunciamos que íbamos a hablar de denuncias de los trabajadores, de aquellos que les gusta mucho cuando ganan sentencias, pues publicarlo a los 4 vientos y llamar tonto por redes sociales a todo el que no está de acuerdo con él. Pues hoy vamos a hablar, si os parece bien, de todo lo que en el ayuntamiento, porque además yo creo que
El tema de las denuncias que están surgiendo en el Ayuntamiento de San Martín, yo no sé si tú, Mercedes, tienes algún conocimiento de las denuncias que ha habido antes de que tú entraras a la alcaldía en el Ayuntamiento, de todo lo que está sucediendo, un pequeño barómetro o porcentaje de las denuncias que ha habido anterior a tu llegada al Ayuntamiento y las denuncias que ha habido posterior. Pero además de eso se suman denuncias de trabajadores municipales que de alguna manera, y no solo de trabajadores, yo creo que es una herramienta que se está utilizando porque a muchos se les ha acabado el pastelito de ese sobresueldo o de esa facturación que podían estar haciendo mes a mes a las arcas municipales, y de alguna manera puede ser una herramienta para seguir teniendo un beneficio, como dije en las redes sociales, para ellos, gracias a todos, ¿no? Sí, bueno, en realidad ya sabéis que la documentación que yo he encontrado en el ayuntamiento es bastante escasa, no hay muchísimas cosas que no aparecen y expedientes borrados y esas cosas, pero sí que tengo algún que otro procedimiento judicial heredado de la etapa anterior, procedimientos gordos y de gran trascendencia como fue el Castillo, y como todavía continuamos con las famosas tasas eléctricas que se quisieron cobrar a las grandes comercializadoras de eléctricas, pero vamos, no me cabe la menor duda de que la cantidad de denuncias y demandas que recibo en la actualidad, que son muchísimas, todas las semanas hay algún tipo de notificación judicial, no sea, o sea, es algo de esta etapa y de esta legislatura, y no es algo que se produjera en el pasado. Los motivos, pues no los sé, pero no me entra a mí en la cabeza, ni vamos, yo estoy convencida de que eso nos ha producido, pues tener trabajadores del ayuntamiento que demandan a su propio ayuntamiento, ¿no? Pues por ejemplo, la última que tuvimos fue una denuncia penal por desvelamiento de secretos, ¿no? Eso además interpuesta por el propio presidente del comité de empresa, que había sido expedientado por un expediente disciplinario por insultar y menospreciar a la concejal de obras de aquel momento delante de todos sus compañeros, y bueno, pues se permite ese lujo de presentar una denuncia penal, bueno, pues imputando o denunciando infracciones penales, como es el tipo delictivo de desvelamiento de secretos, denunciando no solo al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, sino también a la que fue encargada de personal de obras de servicios, vamos, encargada de todo el personal de servicios hasta el año pasado, y también incluso a una vecina, ¿no? Un tipo delictivo que por supuesto no tenía ningún sentido ni ninguna justificación, ni ha podido demostrar de ninguna de las maneras, y que como hecho además bastante sorprendente, ¿no? Cuando se trata de este tipo de procedimientos, el juez directamente ha archivado la causa sin ni tan siquiera tomar declaración a nadie, nada más que a él, ¿no? Eso desde luego creo que no se ha visto en este ayuntamiento en tiempos pasados, ni en cualquier otro ayuntamiento, ¿no? Porque es algo, pues bueno, es la típica pataleta de un señor que lejos de realizar su trabajo y de ejercer su profesión, pues a lo que se está dedicando desde el primer día, y ahí se demuestran sus 18 meses de baja y venir de una baja y solicitar 3 meses de vacaciones, pues a lo que se está dedicando es a hacer campaña política a favor de un partido que no es el que gobierna actualmente, y si la tiene que hacer vía juzgado, me imagino que pagándole los abogados el propio sindicato al que dice representar, pues ya está, ¿no? O sea, es una manera más de atacar al ayuntamiento y al pueblo, que entre otras cosas le paga el sueldo, ¿no? Bueno, pues son estas cosas que pasan, que obviamente los vecinos tienen que saber. Este tipo de denuncias implican un gasto de abogado y procurador,
y que pagamos todos con nuestros impuestos, lógicamente, y que la consecuencia es un archivo inmediato sin ni tan siquiera una declaración de la representante legal del ayuntamiento, que soy yo, ni tampoco de las dos personas que individualmente han sido denunciadas, y que también tiene unas consecuencias porque en el Código Penal español también hay un tipo delictivo que habla de las denuncias falsas, ¿no? Correcto, entonces, ojo con estas situaciones, porque cuando alguien acusa injustificadamente a una administración, a una persona individualmente de haber cometido un delito sin haber demostrado ni tan siquiera un indicio de ese delito, pues puede conllevar ahora, ¿no?, que el Ayuntamiento de San Martín repercuta contra esa persona por un delito de denuncia falsa, contemplado en el Código Penal español. A mí me surgen muchas dudas sobre esto, pero quiero recordar, Mercedes, porque además en alguna de las reuniones que hemos tenido, este señor cuando recién entra solicita que de alguna manera se le siga respetando el cargo que le habían rellenado en un POSI. Sí. ¿No? Sí, sí. Lo había rellenado el anterior sí. concejal Luis Ario, y en vez de darle de alta como contrato le da un POSIT, lo pone en la hoja. No se produce ningún cambio de categoría profesional, entre otras cosas porque un concejal, por muy teniente alcalde que sea, no es quien para modificar la categoría profesional de nadie, ¿no? Para eso pues están todos los procedimientos de acceso a la función pública, que desde luego en este ayuntamiento se han saltado a la torera toda la vida, y de hecho a la prueba está que ni tan siquiera hay aprobada una relación de puestos de trabajo, a pesar de haberse gastado el dinero en elaborarla, ¿no? Concretamente más de 18.000 euros, los que se gastaron en ello para nada, porque esa RPT o supuesta RPT quedó almacenada en un cajón. Yo le demostré a este señor, primero, que cobraba una productividad que no estaba justificada, porque el propio decreto que había aprobado esa productividad, firmado por el concejal de personal de la legislatura anterior, tenía una fecha de término, o sea, le aprobaron una dotación de dinero, además de su sueldo, con una fecha de término que cumplía precisamente el 31 de mayo del 2019, por lo cual yo le demostré con ese decreto que yo ya en junio del 2019 no podía continuar pagándole esa productividad, y que además este señor, su contrato y su categoría profesional es la de peón y no la de encargado ni oficial, puesto que su contrato no lo contempla y que tampoco se había hecho una modificación de esa categoría profesional, ¿no? Procesalmente oportuna, sino que simplemente se había puesto en el expediente un POSIT con una firma: cámbienle ustedes el grupo de cotización a este señor, ¿no? O sea, algo totalmente discrecional, injustificado. El famoso artículo 33. Entonces, sí, el famoso artículo 33, como se solían hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo se lo demostré a este señor, además, y él lo entendió perfectamente. Luego se cambiaron otra vez las tornas, me imagino que porque le inflarían los oídos con 1000 mentiras más, y lo que suele suceder en estos casos pues es que a uno le engañan una vez y le engañan otra vez y le engañan otra vez, ¿no? Como decía Julio Anguita, os engañaron una vez, os engañaron otra vez, os engañaron otra vez y le seguís votando, pues ¿qué esperáis, no? Esto lo decía Julio Anguita, o sea que bueno, y en este caso me imagino que es lo que ha ocurrido, y además es la táctica habitual, engañar a la gente y conseguir así sus adeptos, ¿no? Y siguen engañados a pesar de que se lo demuestras con papeles, ¿no? Yo no sé si es justo preguntar, o si es una desvelación de secretos, ¿cuál era el valor de la productividad? ¿Cómo el valor? ¿La cantidad? La cantidad pues no lo recuerdo bien, yo creo que eran 200 y pico euros más al cabo del mes, creo recordar, ¿no? En temas de productividades yo me encontré pues muchas productividades de diferentes precios, pues algunos cobraban 200 y pico, otros 100 y pico, otros 800, o sea, había productividades de todo tipo. Que son, o sea, primero las productividades se suelen poner, que son perfectamente posibles, ¿no? A los funcionarios
para empezar, y tienen que estar justificadas con una resolución de alcaldía, ¿no? A primeros de año, por ejemplo. Bueno, pues se pueden poner, yo tengo alguna productividad aprobada por decreto de alcaldía y fiscalizada con la intervención al principio del año, pues por ejemplo, personas que están ejerciendo labores por encima de su categoría, o que tienen un exceso de trabajo porque falta alguna persona dada de baja, por ejemplo, ¿no? O sea que eso es posible y es legalmente posible siempre y cuando se haga en el instrumento adecuado, y el instrumento adecuado no es un POSIT, y además esté fiscalizado previamente, como siempre, y favorablemente por la intervención municipal, que es la que tiene que fiscalizar todas estas cosas. Y sobre todo, claro, al hablar de productividad viene de producir. Es decir, producir. Evidentemente, es decir, eso tiene que estar justificado. Efectivamente, también, de hecho yo otorgué una productividad por determinadas funciones que estaba desempeñando un funcionario del ayuntamiento en el momento que se da de baja, por ejemplo, y que no está ejerciendo ninguna actividad. Obviamente no es productivo, y si no es productivo, pues esa productividad cesa en ese mismo momento, ¿no? O sea, es automático, exactamente. Sí, porque eso ocurre realmente también en cualquier tipo de empresa. Y luego que siempre esté justificada, ¿no? O sea, yo lo he dicho muchas veces como anécdota, pero es que es la pura realidad. He encontrado empleados que cobraron una productividad justificándola en poner interés en su trabajo, ¿no? Y como yo le dije a ese mismo empleado, hombre, entiendo que todos los trabajadores, ya sea del ámbito privado o del ámbito público, ponen interés en su trabajo, ¿no? Es lo que cabe de esperar de cualquier profesional, ¿no? Y no por ello eres beneficiario de una productividad, ¿no? Que no es lo mismo que una gratificación. Pero... Y cuando decías de representante sindical, ¿ha sido legal la elección de representante sindical en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias? Bueno, yo recuerdo ese proceso electoral porque fue justo al terminar prácticamente la legislatura pasada, ¿no? Dio la sensación de que era una manera de preparar el terreno, no vaya a ser que perdieran las elecciones. Se hizo de una manera, incumpliendo todo tipo de plazos que son los que marcan las elecciones de los representantes de los trabajadores. De hecho, a mí me llegó, ya estando en la alcaldía, alguna carta de algún miembro de la mesa electoral de ese procedimiento que no había sido avisado con suficiente antelación para comparecer en esa mesa electoral y que no compareció, por lo cual entiendo que se designó a otro cualquiera. O sea, es más que patente que ese proceso electoral no cumplió los plazos que deben de cumplir ni en los trámites que deben de cumplir los procesos electorales totalmente legítimos de los representantes electorales de un ayuntamiento, de una administración pública, ¿no? Y en este caso, pues el propio presidente del comité de empresa pues ha estado de baja más de 18 meses y nadie le ha sustituido en esa función. Una función que, por otra parte, es que no se ejerce, o sea, no se ejerce porque no es un representante de la generalidad de los trabajadores, ni que mire ni haga acciones por el bien del colectivo de trabajadores laborales, sino que más bien se dedica a estas cosas, ¿no? A hacer una campaña política en redes sociales de una forma totalmente manifiesta a favor de un partido político y totalmente en contra del partido que actualmente gobierna y del alcalde que actualmente gobierna, ¿no? Por lo cual no ejerce una función como debería de ejercer un representante legal. Yo, como bien has dicho, soy doctor en Derecho, pero además especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, al que me llevo dedicando pues 20 y tantos años, ¿no? de mi vida. Y precisamente uno de mis motivos cuando me licencié en Derecho de elegir esa especialidad pues es precisamente porque me apasionaba el mundo de la negociación colectiva, de los representantes sindicales, de los representantes de los trabajadores, de los procesos de negociación colectiva. He llevado como asesora muchos de esos procesos, he conocido a muchos representantes de los trabajadores, sindicales y unitarios, y desde luego
la manera de proceder y de intervenir en aras a garantizar los derechos de los trabajadores no es precisamente la que tiene este representante de los trabajadores del Ayuntamiento de San Martín, ¿no? Y la formación, obviamente, para llevar a cabo un proceso de negociación, por ejemplo, de una relación de puestos de trabajo, pues no es ni mucho menos la que tiene este señor, ¿no? Yo hablando sobre todo de temas, como veíamos, ya a ninguno nos asusta ni nos sorprende que los sindicatos a quién pertenece y por quién están pagados, obviamente, pero os lo pregunto a los dos, Fernando y Mercedes. ¿Creéis que es justo que un representante sindical, que además, como bien has dicho, en cada mitin, en cada mesa, en cada comida, está defendiendo los intereses del Partido Socialista del municipio, sea representante legal de todos los trabajadores del consistorio? Bueno, él es presidente del comité de empresa. En este ayuntamiento es cierto que la mayoría de representación en el comité la tiene el sindicato UGT, pero aparte hay otros sindicatos representados, ¿no? También tenemos CESIT y también tenemos CESIF, ¿no? En el caso de los funcionarios. O sea, hay una diversidad en cuanto a representación sindical, pero es verdad que claro, si el presidente del comité de empresa no quiere sentarse a negociar, rehúsa coger una RPT debajo del brazo para estudiarla, para analizarla y para empezar esa negociación, y lo único que pretende pues es el acoso y derribo de la alcaldesa y en consecuencia del equipo de gobierno, pues muy lejos está de ejercer las labores que tiene que ejercer. Y como no podía ser de otra manera, pues ha pasado la legislatura y a pesar de los esfuerzos que hicimos para elaborar esa relación de puestos de trabajo, que voy a recordar que daba unas condiciones de mejora a toda la plantilla del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, entre otras cosas porque aumentaban sus salarios más de un 5%, y se consolidaba en esos puestos, pues lejos de mantener esas negociaciones, pues en 3 años ni convenio colectivo ni ningún tipo de acercamiento a la administración para llegar a esos procedimientos que hay que llegar para negociar las condiciones de trabajo, cosa que, por ejemplo, no ha ocurrido con la policía local, donde su sindicato de representación es el CESIF, y ahí sí que se han llegado a acuerdos sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del cuerpo de la policía local, ¿no? Esa es la diferencia entre tener representantes que quieren el bien común y el bien de toda la plantilla de trabajadores y tener representantes que solo miran pues con un afán político y sin ninguna duda a favor de un partido político y no de la administración en su conjunto, ¿no? Fernando. Totalmente de acuerdo con las palabras de Mercedes. Yo personalmente nunca he participado ni he tenido nada que ver con ningún sindicato, porque la verdad es que ni me ha hecho falta ni he tenido nunca jamás problemas. Pero evidentemente a la vista de lo que está ocurriendo aquí y de este tipo de gestiones, sinceramente se te quitan las ganas. Yo, de todas maneras, hay algo que yo no termino de comprender y yo no entiendo cómo puede todavía que personas que se quieran subir a ese vagón lleno de cuentos y de fantasías, de verdad, sabiendo y conociendo toda esta información. No me lo puedo explicar, no lo logro entender. Yo te voy a decir que yo conozco y he trabajado con muchos representantes de todos los sindicatos y, a ver, no tiene nada que ver con este señor que para mí yo creo que, no representa absolutamente nada, sino que simplemente utiliza su cargo o su ejercicio como tal o su afiliación a ese sindicato a nivel totalmente personal. O sea, no tiene nada que ver con lo que es un representante de los trabajadores o un representante sindical, nada que ver. O sea, es la excepción, ¿eh? De verdad que los sindicatos, sabemos los intereses que tienen y los objetivos que tienen y yo creo que son necesarios en España. Su labor, siempre que se ejerza desde la nobleza y la lealtad hacia el empresario, que al final es el que arriesga su patrimonio, su capital, ¿no? En favor de una plantilla de trabajadores. O sea, es un debate totalmente lícito.
y desde luego que son necesarios, ¿no?, en las relaciones de trabajo, pero no es el caso en el Ayuntamiento de San Martín, desde luego. Claro, por eso no es el caso respecto a esta persona que ha demostrado. De hecho, tuvieron en su momento con la relación de puestos de trabajo, le pidieron una reunión, tuvieron una reunión con toda la plantilla, y aquella reunión salió por el Rosario de la Aurora, ¿no?, porque obviamente o sea, no se puede ser representante de los trabajadores yendo en contra de la voluntad que quería el 70% de la plantilla, ¿no? O sea, bueno, pues son las cosas que suceden, y desde luego estas cosas lo único que provoca es un altercado y un retroceso en la mejora del empleo y en la mejora de las condiciones de toda la plantilla. O sea, claro, porque un sindicato realmente, Mercedes, para las personas, ya te digo, yo os comentaba hace un momento que la verdad es que no he tenido tampoco conflictos nunca a lo largo de mi vida, y no he necesitado de tener necesitar la ayuda de un sindicato o de un representante, ¿no? Pero realmente, claro, un sindicato es un organismo mediador de alguna manera, es decir, que lógicamente va a defender los derechos del trabajador, pero también es el que negocia con un empresario o con una entidad, ¿no?, para llegar a un acuerdo y que todo salga de una manera equilibrada, ¿no?, y fluida, ¿no? Pero esa es la idea que tengo, porque yo he vivido, por ejemplo, en empresas en las cuales han venido a hacer campaña. Los propios sindicatos te vienen a regalarte un bolígrafo, su folleto de su campaña, de lo que van a hacer, de mejoras. Te regalan un bolígrafo y un mechero muchas veces, ¿no?, para que te acuerdes de ellos. Pero bueno, me parece una cosa sana, es decir, además como muy agradable, es decir, y con su programa de novedades y todo, ¿no? Pero claro, cuando escuchas cosas como estas, dices, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con los sindicatos? No tiene nada que ver. Pero y además es la injerencia en las relaciones, ¿no? Me preguntaba José cómo se hizo ese proceso electoral en mayo del 2019. Pues mire usted, es que, o sea, yo os he dicho, obviamente el sindicato mayoritario fue el de UGT, claro, como no podía ser de otra manera. O sea, unas elecciones a representantes de los trabajadores, unas elecciones sindicales, pero es que el concejal de personal es el representante de UGT en San Martín de Valdeiglesias. O sea, cualquiera votaba a otro, ¿no? Claro. Podríamos decir. Entonces, bueno, esto es, de verdad, es más de lo mismo en San Martín de Valdeiglesias, es la injerencia en todo y por todo. Y es una pena, ¿no? Porque cuando los órganos de representación de los trabajadores no cumplen su función, el resultado es pues que los trabajadores no tienen derechos consolidados, no tienen mejoras del empleo. O sea, bueno, pues tenemos la situación que tenemos, ¿no? Ha llegado una oportunidad de oro para estos trabajadores, que la gran mayoría de los que tenemos son trabajadores temporales, ¿no? Ha llegado esa oportunidad de oro con la Ley de Consolidación 20/2021 para que estos trabajadores consoliden y estabilicen las plazas que actualmente se vienen ocupando en el Ayuntamiento de San Martín, y la respuesta del sindicato a nivel general es vamos a dar guerra, vamos a interponer recursos, vamos a adulterar otra vez el procedimiento, un procedimiento que viene aprobado por una ley nacional, por cierto, aprobada por el Partido Socialista a nivel de España, y su guerra es esa, pero su guerra es esa en este ayuntamiento, no en otros. En este ayuntamiento, porque ¿no? En otros ayuntamientos, incluso gobernados por el Partido Socialista, están haciendo los mismos procesos, ¿no? O sea que bueno, pues a esto es a lo que se dedican algunos en detrimento de todos, porque esto al final es un detrimento para la promoción profesional y para la consolidación de derechos de todos los trabajadores. Bueno, afortunadamente estamos en verano, y en verano no se pueden hacer bolas de nieve. Sí, pero además, si os fijáis, la conducta de esto y todo aquel que vive en San Martín de Valdeiglesias lo lleva conociendo toda la vida. Una cosa es que se callen y que no lo cuenten o no lo quieran decir. Pero si os fijáis, han ido como sembrando en cada uno de los sitios, te hablo de todo, ese pequeño granito para desde el interior controlar todo, para tener todo lo que haya dentro del municipio tan controlado como puede ser el tema que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? La responsabilidad de ese delegado de los trabajadores, ¿no?
para tenerlo todo tan controlado, con gente que incluso no está preparada y que pueda ser totalmente manipulable y así es. Para hacer lo que ellos quieran con un toque de palabra nada más, ¿no? Me imagino, y como opinar es gratis y puedo opinar lo que me dé la gana, que por detrás hay una medida de no te preocupes, que cuando yo llegue esto tendrá su recompensa, que es lo que muchas veces han hecho, ¿no? Pero tienen todo tan cogido, ¿no? Que es fácil, ¿no? Si yo tengo todo controlado, de alguna manera puedo hacer lo que me dé la gana, y es lo que se ha estado haciendo siempre, ¿no? Y el problema de todo esto, de que cuando los sindicatos están pagados y controlados por cualquier partido político, en este caso, como decimos, sabemos dónde han ido los miles y miles de millones que se han destinado ahora por el Gobierno de España a esos sindicatos para callar, porque repetimos, cuando ha habido una subida de luz, una subida de gasolina, España ardía gobernando el Partido Popular, y ahora España está en el completo silencio. Y eso es lo que sucede en San Martín de Valdeiglesias, completo silencio ante situaciones que, si hubieran sido otros, el pueblo habría ardido, ¿vale? Pero lo tienen tan controlado que me parece tremendo, ¿no? El granito, o ese, como decía Mercedes muchas veces, Fernando, esa pequeña limosna que damos a aquella persona que, obviamente, por su preparación tanto intelectual como preparación de estudios, ¿vale?, no va a llegar jamás a obtener una posición que le pueda gratificar económicamente, y de alguna manera se ganan así, ¿no? Esto es lo que me parece vergonzoso, que tanto desde instituciones como desde gobiernos se utilice la política para este tipo de cosas, ¿no? Y hoy en día lo estamos viendo. Pasa como los medios de comunicación. Inyectamos dinero a los medios de comunicación para callar, para que digan lo que nosotros queremos, ¿no? Y eso ha pasado aquí, en San Martín de Valdeiglesias. Y lo repito y lo repetiré 100.000 veces. Yo, haciendo un programa de radio en una radio local, se me vetó hablar de ciertas cosas, ¿vale? Y eso ha sucedido aquí, y sucede ahora mismo en España con todo lo que están inyectando en los medios de comunicación. Con lo cual yo creo que es una vergüenza que se utilicen los dineros, o sea, los dineros públicos para este tipo de cosas, ¿no? Para controlar comités de empresa, medios de comunicación, lo que sea, ¿no? Yo no sé qué opináis vosotros. Eso a mí me parece totalmente indignante, José, y lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, pero es que lo que todavía por encima de eso me parece aún más indignante, de verdad, y me da una vergüenza ajena que no te lo puedes ni imaginar, es ver cómo la gente sigue haciendo, hoy por ejemplo, mirando en redes sociales, la gente haciendo memes y bromas sobre el precio de un melón, que tengo que llevar 2 nóminas para comprarme un melón, ¿no? Y la gente se ríe de ello, ¿no? Es decir, ¿pero tú te crees que eso es algo como para reírse? Yo ponía una publicación hace unos días, ¿no? De un dato que me parece salvaje, que es la semana pasada, cuando conocimos el dato de la inflación, ¿no? O sea, el peor dato en los últimos 37 años, ¿no? O sea, es algo que me parece que obviamente todos lo notamos en el bolsillo, pero como dato económico, o sea, es el principio de una profunda crisis a la que vamos, ¿no? El problema es que además ya es repetida, o sea, todavía no nos hemos recuperado de los famosos brotes verdes del año 2011 y vamos, o sea, a ciegas a tal. Y yo no veo manifestaciones por ningún lado, no veo ni tan siquiera críticas, ni tan siquiera respuesta en las propias redes sociales, ¿no? Que luego interactuamos por cualquier anécdota y no interactuamos por esto, ¿no? Que es francamente grave, ¿no? O sea, cuando hemos pagado el litro de gasolina a más de 2 euros. Y la respuesta que obtenemos es, bueno, estaros tranquilos que vamos a llegar a los 3 euros. Ah, bueno, pues me deja usted más conforme, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en España es tremendo, ¿no? El otro día la ministra, no, es que no es el momento de hablar de la inflación, ahora tenemos que hablar de la OTAN. Pero oiga, ¿nos va a decir usted de qué tenemos que hablar los españoles? O sea, cuando nos están machacando, cuando la política económica de este gobierno no o sea, ya no se soporta, no hay ni una sola medida coherente, en fin, pero bueno, España es así
y como decía yo en esa publicación, pues luego obviamente tendrá que llegar un partido de gestión, sacar España adelante de esas crisis. Lógicamente, cuando hay crisis y cuando no hay dinero se tienen que hacer recortes, porque esto es matemático, y con esos recortes es cuando llegará las manifestaciones y cuando llegarán las disconformidades en la calle, ¿no? Que esto ya es la historia, y la historia es cíclica, y la historia se repite, ¿no? Lo que sí no se acepta es la hipocresía y la vuelta al engaño una y otra vez, ¿no? El otro día leía yo, quedan 300 no sé cuántos días para que el ayuntamiento deje de ser un negocio. El ayuntamiento ha sido un negocio, en eso estamos de acuerdo, durante muchos años, pero para unos pocos. El ayuntamiento dejó de ser un negocio para esos pocos ya desde hace 3 años. Y precisamente todos aquellos que nos odian es porque les hemos quitado la limosna o el caramelo, ¿no? Y entonces actuamos pensando siempre en el interés general y pensando en todos, ¿no? No favoreciendo y haciendo negocio a unos pocos, como bien dicen, ¿no? Que esa es una de las cosas que a mí me impacta, ¿no? A la hora de ver la política, ¿no? Municipal, ¿no? Sobre todo en San Martín, que justamente, o sea, qué grado de impunidad tienen que tener, ¿no? Cuando se acusa a los demás de justo, o sea, lo que tú eres y lo que has sido durante 28 años, ¿no? O sea, es algo sorprendente, ¿no? Quizá ese cartelito, Mercedes, estaba mal redactado y faltan 365 días, ¿no? Menos. O menos, no sé cuántos, yo no los cuento. Gracias a Dios, ya menos. ¿Vale? Para que hipotéticamente vuelva a ser un negocio, vuelva a ser, lo que evidentemente no va a ser así. Lo que yo tengo claro es una cosa, que el próximo presidente de este país, el señor Núñez Feijóo, me imagino que tiene un trabajo por delante bastante importante, que va a ser algo como lo que tú has vivido desde que te incorporaste a la alcaldía de San Martín, pero a lo bestia, claro. Pero multiplicado por 1000, ¿no? A lo bestia. O bueno, sea, pero que a veces, pedir consejos, a veces creo, ¿no? es difícil gestionar, mucho más difícil gestionar patrimonios pequeños que grandes, ¿no? Sobre todo cuando no tienes tantos recursos ni materiales ni personales, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero es así, ¿no? O sea, es así, cuando las cajas se vacían, luego hay que llenarlas y lógicamente no las van a llenar los que la han vaciado. O sea, es así. Cuando esté llena, los españoles volverán a votar a quien la vacíe, porque la historia se repite. Yo eso es algo que nunca he entendido en política, ¿vale? Es decir, porque cuando, por ejemplo, una empresa o por ejemplo se traspasa un negocio, ¿vale? Pues la caja debería de quedar a cero, es decir, bueno, y ahora yo con mi presupuesto yo hago, gestiono y demuestro lo que sé hacer con ello, ¿no? Pero claro, me parece absolutamente injusto, es decir, lo que va a ocurrir en este país, es decir, lo que nos va a dejar el señor Sánchez aquí, el maravilloso pastel lleno de problemas, que lógicamente el señor Núñez Feijóo será, si Dios quiere, el encargado de solucionarlo. Igual que lo que te ha ocurrido a ti. ¿Por qué te tienes que encontrar tú con un cajón lleno de facturas? Es decir, vamos a ver, pero si tú no has dejado de pagar nada, es decir, tu gestión no ha dejado nada de pagar, eso no me parece justo. Yo creo que debería de cambiar ese sistema de alguna manera, ¿no? Y decir, bueno, cuando uno se marcha, tiene que dejar la caja cuadradita. Y lo que falta, lo pones tú. Claro, sí, eso estaría bien. Bueno, eso existe, ¿no? Hay una cosa en este país que se llama la responsabilidad contable, que precisamente pues es eso, ¿no? O sea, cuando no se sabe dónde se han metido los dineros, pues el responsable político debe tener esa responsabilidad contable, ¿no? de tenerlo. Lo que pasa es que lamentablemente pues no suele suceder en muchos de los pronunciamientos judiciales, ¿no? Entonces, bueno, pues debería ser así, cada uno debería ser responsable de su propio patrimonio, pero de forma efectiva, ¿no? Y de verdad. Claro, igual que una pobre cajera de un supermercado, cuando termina el día, si le han faltado 10 euros,
pues se lo van a descontar de la nómina porque Claro. es tu responsabilidad. Claro, ¿no? y además cuando tú has contratado con cientos de empresas del municipio y de fuera del municipio, empresas más grandes o autónomos o pequeños empresarios o familiares, ¿no? Empresas familiares, y te has tirado 3 años, 4 años sin pagarle la factura, pues oye, tendrías que tener la responsabilidad de pagar esos intereses, esa demora, ¿no? Y aparte de una responsabilidad penal por contratar cuando no hay dinero, ¿no? Claro, porque tú ahora podrías, por ejemplo, contratar, ¿qué te voy a decir yo? Para el mes que viene que vengan aquí los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Ya no me pasa gustaría, nada. pero Vale, ya te gustaría, a no todos tenemos nos dinero encantaría. para eso. No, pero tú podías hacerlo y bueno, y la legislatura Eso que viene Dios dirá. ¿No? Podrías- eso es lo que me dice mi padre muchas veces, ¿no? Y cuando le digo, pues este fin de semana hay un tributo a no sé qué. Y siempre me dice, ¿pero es el original o el falso? Y yo siempre le digo, ¿pero tú crees que yo tengo cara de tener dinero para pagar el original? Digo, pues papá, o sea, llegamos hasta donde llegamos y pagamos hasta donde podemos pagar, pero pagamos, ¿no? Que es lo importante. Exactamente. Hablando antes, Mercedes, yo no sé si es políticamente correcto, pero sí es lo que nuestro programa lleva, que es la verdad. Y hablabas de negocio. Negocio ciertamente es lo que se hacía antes, como bien decías, y te repito, no sé si es políticamente correcto, pero sí creo que el pueblo debe saber todo lo que sucedía en San Martín de Valdeiglesias. Hay muchas cosas que no se pueden contar, porque obviamente están en la justicia, pero hay un dato importante, y es que en tu primera semana de legislatura, un señor apareció un sobre en el despacho contigo, con un sobre con unos 3.000 euros, No los conté. aproximadamente, que provenían del Punto Limpio. Yo creo que es el momento de que cuentes un poco qué sucedió esa primera semana y cómo actuaste ante eso, que me imagino que llevaría mucho tiempo repitiéndose, para que hablen de lo que es negocio. Bueno, voy a contarlo por supuesto, sin datos de ninguna clase, porque es otra de las cosas que está dentro de esos procedimientos que se están llevando en sede judicial, ¿no? Pero sí que es verdad que llegó un señor pues con una cantidad de dinero por recoger unas cosas que, por lo que me comentó, pues la costumbre era que se daba así, en efectivo, ¿no? en la persona que lo recogía. Y claro, yo por supuesto le dije que eso de ninguna manera. Y sencillamente pues dejó de trabajar con el Ayuntamiento de San Martín, porque él decía que pagaba así y yo le decía que así no se pagaba en un ayuntamiento, ¿no? Que tiene que haber una factura mediante y antes de la factura un presupuesto y ese presupuesto fiscalizado y la factura fiscalizada, y que por supuesto pues no se recogía ese dinero. Pero es que esto fue hace 3 años, pero es que las cosas... O sea, esto es todos los días. La semana pasada también me ocurrió. La semana pasada, hablando con otro señor que quería organizar una serie de pruebas en el municipio y despachamos sobre el asunto, ¿no? Y normalmente pues la gente, oye, pues yo quiero, me parece que San Martín es un pueblo donde yo puedo albergar tal y quiero hacer esto, lo otro, ¿no? Y te consultan cuál es el procedimiento y cómo hay que proceder, ¿no? Y este señor me contaba que había realizado una actuación parecida, creo recordar que me dijo 2017, 2018, ¿no? Y que sorprendentemente cuando tiene que pagar una parte de ese evento al ayuntamiento, lo que le dice el concejal, en este caso de deportes, es que sí, pero que la factura no la gira el ayuntamiento, porque lógicamente el ayuntamiento no puede girar facturas, que la giraba una empresa de la localidad y que le tenía que pagar a la empresa de la localidad por un servicio que le había prestado el propio ayuntamiento. O sea, unas cosas rarísimas, ¿no? Entonces, y yo le pregunté, ¿pero usted pagó? Pues claro que pagué. Entonces pagó algo que le debía al ayuntamiento vía factura de empresa privada, o sea, en fin, estos son los negocios, supongo, a los que se refieren
con esas famosas publicaciones del Partido Socialista. Negocios que desde luego en mi mandato por supuesto que no existen, ¿no? O sea, si el ayuntamiento presta algún servicio, pues desde luego siempre es a modo de colaboración o a través de un convenio o cualquiera de los mecanismos que contempla la ley, porque somos, como siempre digo, oiga, que nosotros somos una administración pública, un ayuntamiento, no somos una entidad privada, no tenemos ánimo de lucro, no, o sea, somos un servicio público, ¿no? Por eso te digo que eso me ocurrió en el 2019, pero es que la semana pasada pues me volvió a ocurrir y estas cosas pues te dejan un poco anonadada, ¿no? Y dices, hay veces que dices, no, es que no quiero saber más, porque si no voy a tener que estar todos los días denunciando cosas, entonces casi que no quiero saber nada más, ¿no? Entonces, pues, de ahí es de donde yo decía, ¿no? Que a mí una de las cosas que me sorprende es la falta de impunidad, ¿no? O sea, esto de pecho de qué buenos somos y qué mal se está ahora gestionando el municipio, ¿no? Cuando vamos, es que es a todas luces, o sea, es un chorreo de cosas turbias todos los días, a cualquier hora. Tocas una subvención y tal, le pides un certificado a un arquitecto que trabajó en una obra de este municipio y te cuenta 8.000 batallas, cuentos de terror, que ya vale, para usted. O sea, no, es tremendo, de verdad, es tremendo. Yo lo único que me duele es el daño y la decadencia que se le ha hecho a este pueblo, el engaño y el miedo que se ha inculcado a los ciudadanos, y de verdad que lo que espero es que la justicia ponga a cada uno en su sitio y fíjate, yo soy partidario de lo que tú dices, ¿no? O sea, si alguien se ha llevado algo de forma ilegal, que lo devuelva, aunque sabemos que esto no ocurre en este país, ¿no? Pero de verdad que hay veces que la justicia tiene que poner las cosas en su lugar, porque es que clama al cielo. Y sin olvidar de lo que a ti te culpan, Mercedes, porque según lo que has contado ahora mismo, esa empresa que facturó por un servicio no prestado, me imagino que ahora cuando entra la justicia a investigar, o sea, una factura totalmente falsa, arrastra, o sea, ese partido político, ese gobierno arrastra a las empresario, empresas del municipio claro, a cometer una irregularidad, claro, una ilegalidad, que hoy, con la justicia metida investigando todo eso, pues obviamente tienen que responder ante ello, ¿no? Sí, seguramente ese empresario que simplemente hiciera ese favor, seguramente comprometido porque a lo mejor eres un proveedor habitual del ayuntamiento, pues al final tiene unas consecuencias que lógicamente asume él y paga él, y quien la ha metido en ese charco pues es el que le instó a hacer esa actuación cuando sabía perfectamente que él no había hecho ningún trabajo para el ayuntamiento, ¿no? Y sin embargo emite esa factura, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues es eso, ¿no? Es la pelota que va creciendo y que al final, pues va el día que estalla, pues mancha a mucha gente, ¿no? Y a lo mejor no sin bebérselo ni comérselo, o sea, simplemente por hacer un favor al concejal de turno o porque se ve en el compromiso de hacerlo, o sea, es así. Sí, pero a veces por compromiso y otras veces por desconocimiento, pero lógicamente... Y otras veces por miedo, ¿eh? Y otras veces por miedo, ¿eh? Claro. Sí, o sea, pero eso no va a eximir de culpa, lógicamente. No, desde Está luego claro, que ¿no? no exime de culpa. Pero todo esto me huele, no sé, me huele como a gestión de República Bananera total, es decir, Sí. ¿sabes? Que no tiene otro nombre, ¿no? Es decir, Sí. no sé, yo que he tenido la oportunidad de moverme un poquito por diferentes países cuando trabajaba en turismo, sinceramente he sufrido y he vivido y he visto todo eso, ¿no? Las mordidas y los sobornos y que con dinero puedes conseguir absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y con amistades y bueno, vivirlo aquí. O sea, yo presumía de que yo vivo en un país en el cual, no, hombre, te pongo un ejemplo, hace ya bastantes años en Venezuela me ofrecieron un carnet de conducir con todos los carnets, todos, desde la motocicleta hasta el camión de 20.000 toneladas, o no sé, porque no tengo ni idea, ¿vale? Y me costaba, no sé si eran 30 o 40 euros.
Y claro, yo decía, pero ¿para qué quiero yo un carnet con todo esto si ni siquiera sé arrancar un camión? O sea, ¿de qué me sirve? No, pero que por 30 euros mañana tienes aquí el carnet y luego lo convalidas en España, ¿no? Es decir, yo viendo aquellas cosas digo, mira, esto en mi país afortunadamente no ocurre, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero ocurren otras, lógicamente, como lo que nos estabas contando ahora mismo, ¿no? Ocurren muchas otras, Fernando, sí. Y como decía Mercedes, hablando de impunidad, vamos a hablar un poquito de impunidad y sobre todo de responsabilidad. Por lo que hemos escuchado en varias ocasiones y hoy Mercedes, este representante sindical y trabajador insultó a la concejala. Fernando, ¿qué pasaría en una empresa privada si insultas a un jefe o a un superior? Pues posiblemente el despido automático. Es motivo de despido Totalmente, inmediato. sí, en cualquier empresa. En cualquier empresa. E incluso en una administración pública. ¿Qué fue lo que la justicia dijo sobre esto, Mercedes? Pues aquella situación, o sea, lo que no adoptó bueno, para empezar, un juzgado de lo social, que ya esto tiene un antecedente, y lo que no tomó en cuenta su señoría fue la prueba que aportaba el ayuntamiento y que además era la que justificaba toda la actuación, ¿no?, de falta de respeto y de consideración hacia los superiores. No la tuvo en cuenta. Entonces, lógicamente, sin esa prueba no se podía ratificar la resolución del ayuntamiento suspendiéndole de empleo y sueldo a este señor, ¿no? Entonces, claro, si la prueba, que era un audio de un teléfono donde se emiten los insultos y la falta de consideración, no se tiene en cuenta por el juez porque considera que no es una prueba legítima, pues directamente no hay prueba, no hay hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió, sencillamente, ¿no? Había testimonios por parte de los trabajadores, porque eso fue una conversación con un manos libres que escuchó todos los trabajadores y que estaban presentes, que escuchó la encargada y que escuchamos todos, porque además se gritaba. Yo recuerdo esa conversación, que estaba la concejal de obras en el descansillo de alcaldía con el manos libres y recuerdo perfectamente esos insultos, ¿no? O sea, que lo recuerdo perfectamente, pero como se aportó esa prueba y su señoría no la tuvo en cuenta, pues directamente se impugnó la resolución de esa sanción de suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Y este señor, lejos de avergonzarse de esa actitud, que, oye, en un momento dado, un calentón, puedes tenerlo y llegar a tener... No, y lo reconoció, en el propio juzgado, en la propia vista, reconoció que había proferido todos esos insultos y que lo había hecho en desconsideración de su superior. Lejos de eso, pone una denuncia por lo penal para el ayuntamiento, para una ex encargada del ayuntamiento que en esos momentos estaba. Y una vecina. Y una vecina del municipio. ¿Qué es lo que pide en esa denuncia? Si hubiera ganado o si hubiera salido adelante esa denuncia, ¿qué hubiera ganado? No, él lo que hace es una denuncia penal, es decir, que lo que hace es acusar, en este caso al ayuntamiento y a dos personas, de un tipo delictivo penal. Entonces se abren unas diligencias previas contra el ayuntamiento y contra esas dos personas. A ver, esto es... esto tiene una estrategia muy sencilla, ¿no? Y es, la alcaldesa de San Martín ha destapado la operación Pantano, ha hecho una denuncia en el año 2019 que ahora ha ampliado en representación del ayuntamiento contra una serie de personas, concretamente contra los políticos de la gestión de la legislatura pasada. Y ahora, ¿cuál es la estrategia del Partido Socialista de San Martín de Valdeiglesias? Y supongo que un poquito más arriba, pues pillar, por decirlo de alguna manera, en algo a la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, y es a lo que se está jugando, ya sea una denuncia falsa, como es el caso de la desvelación de secretos por parte del representante de los trabajadores, ya sea una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que por ejemplo ha tenido la interventora del ayuntamiento, que también se ha archivado sin ningún tipo de declaración de nadie. O sea, lo que se trata es de que salga, ¿no?, pues esta alcaldesa
que denuncia la corrupción en San Martín de Valdeiglesias, resulta que la han denunciado a ella por no sé qué. Y de ahí que estemos sufriendo cada día y cada semana pues multitud de denuncias, ¿no? para que todo, hasta ahora, todo archivado y todo falso, ¿no? Igual que le ocurre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? La semana pasada saltaba la noticia de que ya por 20 veces la justicia ha tumbado esas falsas denuncias contra su gestión de la pandemia, ¿no? Pues es que se juega a eso. O sea, ¿cómo tapo mis vergüenzas? Pues acusando infundadamente y falsamente a los demás de cosas que no tienen, que al final se acaban archivando, pero mientras tanto dañan la imagen y dañan la reputación de las personas, ¿no? Hay una frase, Mercedes, que tú me enseñaste y que habla sobre todo de la legalidad, y es que todo hecho tiene una consecuencia. Sí. ¿Va a tener consecuencia este hecho? Sí, sí, por supuesto. O sea, es que por la salvaguarda de la imagen del propio ayuntamiento como institución, por la salvaguarda de sus empleados públicos y por la salvaguarda de las personas que estamos al frente de esa gestión, tiene que tener consecuencias, lógicamente. O sea, denunciar falsamente a alguien tiene que tener una consecuencia porque desde luego afecta drásticamente a la reputación y a la imagen de las personas. La operación Pantano también tiene sus consecuencias, pero no es una denuncia falsa. O sea, lo que ha demostrado la operación Pantano y la diferencia con los casos que estamos viendo últimamente es que la operación Pantano es una denuncia presentada en abril del 2019. A las pocas semanas esa denuncia se convierte en una denuncia del propio fiscal. Se han estado 2 años investigando en secreto sumarial todos esos acontecimientos y eso podía haber derivado en un archivo directamente, sin haber salido a ningún medio ni que hubiera tenido ninguna consecuencia. Se podía haber derivado directamente de un archivo porque no se considerara que hubiera indicios de delitos, simplemente infracciones administrativas a lo mejor, pero ¿cuál es la consecuencia? Que no se aprecia eso, lo que se aprecia es una serie fundada de indicios posiblemente de delitos graves. Y de ahí que se proceda a la explosión del 15 de diciembre, a las detenciones, a la apertura de esa fase de instrucción ya con documentación y con material informático. O sea, esa es la consecuencia. La consecuencia de una falsa denuncia, pues normalmente es el archivo, como ha ocurrido en este caso, sin tan siquiera pedir la declaración de nadie. Lo que demuestra que es una denuncia falsa y que por lo tanto hay que actuar en consecuencia, y lo otro, pues las consecuencias han sido todas las contrarias, ¿no? Hablando de Operación Pantano, Mercedes, lo que se está vendiendo por el municipio, que mucha gente comenta, es que esto ha quedado en nada. Es lo que se comenta, porque como todo está tranquilo, me imagino que como está en fase de investigación... A mí me gustaría que quedara en nada. Eso demostraría que la gestión se ha realizado correctamente y que no se ha producido un perjuicio para el pueblo ni para los vecinos. Pero dudo mucho que sea así. Dudo mucho que sea así. La operación Pantano en estos momentos, después de las detenciones que se produjeron y los registros que se produjeron el 15 de diciembre, a los dirigentes políticos se les puso en libertad con el APUZ de tener que ir todos los 15 de cada mes al juzgado. Se está produciendo todavía la investigación de todo lo requisado en aquellas detenciones y a la espera de lo que dictamine el juez, una vez que la Unidad de Delitos Económicos presente su informe final de todo lo que hayan encontrado en esos registros y en ese material. A lo que además se ha añadido esa ampliación de denuncia que hemos tenido que hacer a la vista de todo lo que se había generado tras esos registros, y puesto que ahí aparecían pues posibles nuevas irregularidades y nuevos tipos delictivos, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera. También el juzgado ha tenido una serie de cambios, puesto que con la apertura de los nuevos juzgados de Navalcarnero, bueno, pues hubo funcionarios que han
que han tenido movilidad de un juzgado a otro. El propio juez ha cambiado en el propio juzgado número 6, pero lo cierto es que sigue la fase de instrucción. Policía Judicial tiene que presentar su informe final y a partir de ahí pues el juez decretará una cosa u otra o lo que quiera decretar. Yo soy totalmente respetuosa con lo que diga la justicia y, como tú decías, si eso queda en nada y no hay imputaciones ni hay ningún tipo de más allá, pues yo me alegraré, porque eso significa que no se ha causado ningún perjuicio al pueblo, ¿no? Pero sinceramente dudo mucho de que eso sea así. La semana pasada adelantabas, Mercedes, en el programa donde íbamos a hablar de esa denuncia, de esa sentencia que había mandado el tribunal ya sobre el representante de los trabajadores, adelantabas que había muchas mentiras, que se contaban muchas mentiras y que los vecinos deberían saberlo. ¿A qué te referías exactamente? Bueno, pues me refería a que otra de los hándicaps o palos en las ruedas que tenemos y otra de las estrategias que utilizan determinados empleados municipales, pues es esas largas bajas que le cuestan un dineral al Ayuntamiento de San Martín, porque además os recuerdo que en la legislatura pasada se aprobó por el Pleno una mejora de prestaciones, es decir, si tú eres empleado de San Martín de Valdeiglesias, del Ayuntamiento de San Martín, y te das de baja médica por la contingencia que sea, ya sea profesional o sea común, o sea de la clase que sea, accidente laboral o no laboral, la Seguridad Social te paga una prestación vía pago delegado, ¿no?, de un 60%, un 75%, y el Ayuntamiento de San Martín en el año 2017 aprobó vía Pleno pues que el empleado cobra siempre el 100%, ¿no? Ya sea una baja de 2 días, sea de 18 meses, sea un accidente laboral o sea una enfermedad común, o sea lo que sea, cobra el 100%. Es decir, que un empleado trabajando cobra lo mismo que un empleado de baja, dure lo que dure esa baja. Esto, como ya advertíamos en su momento, pues que es una llamada total al absentismo y una llamada pues a un posible fraude en bajas médicas, ¿no? ¿Qué es lo que además se va contando? Pues que no trabajo porque me acosan, porque no sé qué, además no cobro prestación, me tienen sin sueldo, cosa que es totalmente incierto, porque, como repito, todos los trabajadores que están de baja por incapacidad temporal, ya sea por una contingencia o por otra, dure lo que dure la baja, cobran el 100% de su salario, es decir, cobran lo mismo que los trabajadores que cumplen con su obligación de realizar la prestación de servicios. Por lo cual, esas mentiras, desde luego, caen sobre su peso, y aquí se han vertido esa serie de mentiras, y yo, desde luego, en lo que afecta a mi persona como responsable de personal, puedo decir bien abiertamente que no se ejerce ningún acoso ni se ejerce ningún tipo de presión contra los trabajadores, todo lo contrario. Todo lo contrario, son los trabajadores los que te amenazan, entre comillas, ¿no?, cuando les dices cómo quieres el trabajo, o cuándo hay que trabajar, o cómo hay que instarles al trabajo, o cuando se dice, oye, se ha mandado a hacer esto y no se ha hecho. Es el trabajador el que te dice, me voy al médico y me doy la baja. Y, oye, matemático, van al médico y le dan la baja. Entonces, y esto cada día es más patente y lo vemos todos porque lo vemos por la calle. O sea, yo estoy convencida de que ese tipo de procesos de incapacidad temporal, largas bajas de incapacidad temporal, trabajadores que están de incapacidad temporal intermitentemente, incapacidades temporales que han devenido en pensiones de jubilación, o sea, eso no se producía con los gobiernos anteriores. ¿Y por qué no se producía con el gobierno anterior? Porque, lógicamente, tenía sus represalias, cosa que yo pues no tengo, y respeto que un trabajador se dé baja por una incapacidad temporal. Y lo que me duele es que con esta picardía de determinados trabajadores, y como no podemos pagar tantos sueldos,
a los que están dados de baja y a los que no están dados de baja, y al que contratas para que sustituya al que esté dado de baja, y al que vuelves a contratar para que sustituya al que sustituye al que está dado de baja. O sea, como no tenemos tantos recursos para hacer eso, al final lo que se está produciendo es una sobrecarga de trabajo en los que sí cumplen con su obligación, y aunque estén malos y aunque tengan el virus o aunque tengan jaquecas o aunque se caigan y con la bici se rompan, no se rompe, pero tengan una lesión, siguen trabajando, ¿no? Entonces esto es lo que te duele, que ves gente que le tienes que decir, oye, vete a casa, que estás, que no puedes más, pues ese trabajador sigue trabajando, se le sigue sobrecargando de trabajo porque los demás, que afortunadamente son pocos, bueno, pues viven la vida y además lo dicen, ¿no?, por el pueblo. O sea, no, yo aquí viendo pasar el tiempo a ver si llegan las siguientes elecciones. O sea, esto lo dicen abiertamente, ¿no? Por lo cual son trabajadores políticos y no trabajadores al servicio del pueblo, que son lo que tienen que ser, porque su sueldo no se lo paga el Partido Socialista ni el Partido Popular, su sueldo se lo paga el pueblo. Hay lo que acabas de comentar, a mí me da mucha rabia, Mercedes, porque además me imagino que la acusación va hacia una persona. Yo no sé si se le podrían tomar medidas legales también por parte de esos trabajadores que, como a un trabajador le cogió a Fernando en la calle y le dijo que estaba de baja porque estaba acosado laboralmente, ¿no? Ese trabajador se dio de baja y estaba yo delante porque no acudió a su puesto de trabajo, y entonces un concejal le llamó directamente y le dijo, ¿cómo no estás aquí? ¿No? Pues te voy a levantar un expediente. Y me dijo, pues no te preocupes, estaba yo delante en esa llamada de teléfono. Y efectivamente, en un segundo le dio la baja. Pero es que este señor va contando que sufre acoso laboral por no acudir a su trabajo. ¿Esto no puede tener alguna medida legal, Mercedes? Porque me imagino que obviamente no lo pondrá por escrito porque podrá tener efectivamente esa medida legal. Pero que esta persona vaya contando este tipo de cosas, ¿no puede tener algún efecto legal para que de alguna manera no se le acuse a un concejal, o como te acusan a ti muchas veces, de ese acoso laboral? Pues mira, los informes médicos son totalmente confidenciales, y desde luego ni la administración ni una empresa debe saber ni debe conocer el motivo por el que un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal. Pero como queremos ir más allá y se producen estas denuncias penales de desvelamiento de secretos, pues se aportan en esas denuncias una serie de documentación a la que accede la administración demandada, como es en este caso el Ayuntamiento de San Martín. Y te voy a decir, o sea, no solo se está acusando en determinada manera al Ayuntamiento de San Martín y por ende a las personas que somos representantes del mismo de esos mecanismos de acoso laboral, que es algo pues muy al día para conseguir una baja médica, sino que además se están simulando falsamente indicios de suicidio. Y esto lo pongo en advertencia. Esto lo pongo en advertencia porque, claro, acusar a alguien ya de un indicio de suicidio pues ya es un delito mayor, que desde luego además hay que tener mucho respeto a estas cosas, cosa que se está hasta jugando con ellos, ¿no? Se está jugando con ellos, incluso engañando amigos, ¿no? Que luego te llaman y te dicen ciertas cosas. Entonces, bueno, yo sí que quiero, sin dar más datos, quiero poner la atención en estos sucesos. Y una cosa es, bueno, pues me doy de baja porque tal y es que me acosan, ¿no? Que esto al final se dice muchas veces, y otra cosa es ya determinadas situaciones que a mí me parecen muy graves y desde luego muy feas y que pueden tener pues unas consecuencias mucho mayores. También nos adelantabas, Fernando, te veo muy callado. ¿Estás quedando? Sí, no, yo te quería hacer un comentario con respecto a todo este tema de las bajas, ¿no? Como decía Mercedes, que son como de moda, ¿no?
bajas laborales por acoso o por depresión, que también es algo muy fácil. Es decir, el médico del centro de salud directamente no se complica la vida, y si tienes depresión te dan una baja y te dan una medicación y ya está. Parece ser como muy sencillo así a primera vista, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría transmitir es que la gente que lo hace de manera falsa está faltando el respeto increíblemente a la gente que de verdad, porque evidentemente hay personas que pueden sufrir depresión porque es una enfermedad, que yo sinceramente no he conocido, creo que a una o dos personas en toda mi vida, a mis 50 y tantos, ¿vale? Que además eran personas que no tenían absolutamente ningún problema y de repente de la noche a la mañana caían en una depresión, o sea, en un estado psicológico terrible, espantoso. Es decir, y me merece un respeto enorme, es decir, a las personas que realmente sufren ese tipo de enfermedades. Con lo cual, la gente que utiliza esos medios para darse de baja, para no trabajar, para decir, bueno, paso ahora y que me sigan pagando y encima me pagan el 100%, que eso ya me parece, no sé, no lo puedo tampoco llegar a comprender, ¿no? Porque yo creo que este es uno de los pocos sitios donde eso ocurre. Es decir, yo por desgracia he estado un par de veces de baja una temporadita en trabajos en mi vida y evidentemente yo no he cobrado nunca el 100% de lo que ganaba, ¿vale? O sea que esto es una bicoca lo que hay aquí, ¿no? ¿Vale? Pero me parece una falta de respeto a la gente que de verdad, o sea, te estás burlando de lo que puede llegar a ser una enfermedad de verdad, ¿no? Ojalá no la tengáis de verdad nunca, ¿vale? Sí, sí. Eso es lo que me indigna, ¿no? Adelantabas también la semana pasada, nos hemos centrado nada más que en una denuncia. Nos has adelantado también una denuncia por parte de un informe de la intervención, pero nos adelantabas que había más trabajadores Mercedes o más denuncias referente a esto. ¿Qué más denuncias han sucedido? Bueno, pues como he adelantado antes, ya en los últimos tiempos, tras la OEP, por ejemplo, de la consolidación de puestos, pues te encuentras situaciones como recursos contra esa oferta de empleo público, ¿no?, que viene dada para la consolidación de los puestos, es decir, para una mejora de los trabajadores y resulta que también van al juzgado a demandarte contra esa oferta de empleo público y además pidiendo como medida cautelar que no salga el proceso de selección hasta que no se celebre la vista. La vista está convocada y citada para dentro de 2 años. O sea, ¿qué me va a decir el juez? ¿Que incumpla una ley nacional del año pasado y que incumpla los plazos que dice esa propia ley para sacar los procesos de selección de esos puestos y de esos puestos de trabajo? O sea, ¿con qué intención se hace esto y con qué intención hace la trabajadora esta demanda judicial demandando al ayuntamiento, cosa que implica otra vez gastos en abogados, procuradores y demás? Pues con la intención de que cuando llegue el plazo para proveer esa plaza que considera suya, pues a lo mejor ya está en una edad de jubilación y ya tiene garantizado el puesto de trabajo hasta su jubilación, ¿no? O sea, lo mismo de lo mismo, o sea, un interés totalmente particular, bueno, pues haciendo daño una vez más al ayuntamiento a través de demandas judiciales y bueno, pues lo que tenemos cada día. Además, en esta sentencia hay una contradicción, ¿no? Hay una ley que dice que tiene que sacar los puestos, pero al mismo tiempo un juzgado... No es una sentencia, es una demanda en la que se ha pedido una medida cautelar de que no se saque el proceso de selección para la cobertura de la plaza hasta que no se resuelva ese procedimiento. Y ese procedimiento no está convocado, su vista oral hasta dentro de 2 años y medio. 1 hora y 12 minutos de directo que llevamos en el programa, aquí al otro lado del pantano, junto, ya sabéis, a Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, y a Fernando Martín, nuestro compañero de mesa. Sé que es el momento de ir acortando, Mercedes, y de tal, pero sí quiero destacar 2 cosas importantes. Una, es que yo no creo en las casualidades, Fernando, y lo dije el primer día que sucedió. No creo en las casualidades, todo sucede y todo tiene un motivo. ¿Tú si ves un incendio te metes en el fuego, Fernando? Evidentemente no. No, ¿verdad? Pues fíjate qué curioso,
que desde el 2019 la plaza de interventora se queda vacía en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Desde el 2019 nadie opta para meterse, pero justo salta Operación Pantano y de repente, los primeros días, hay alguien que accede a la intervención. Esta señora, como bien ha dicho Mercedes hace muy poquito, el primer documento que redacta es una acusación, no sé si lo puedo decir, Mercedes, directamente, hacia la persona de la alcaldesa, si no me equivoco, de prevaricación o algo así. No, lo que ocurrió ahí, bueno, efectivamente Operación Pantano salta el 15 de diciembre del año pasado. A los pocos días recibo un registro de una funcionaria habilitada que la habían nombrado como primer destino el Ayuntamiento de San Martín y que se incorporaba a su plaza en la intervención municipal. Esta funcionaria, cuando aterriza en el Ayuntamiento de San Martín, lo primero que hace es pedir vacaciones y se encuentra de vacaciones durante el mes de enero, ¿no? Cuando llegamos, o sea, cuando ya cumple el mes de enero, pues lógicamente lo que tenemos que hacer todos los ayuntamientos y todos los empresarios es pagar las nóminas de nuestros trabajadores. Era el 30 de enero y no se había tramitado el expediente para lanzar esas nóminas y yo lógicamente tenía que pagar a mis trabajadores. Por lo cual, estando esta funcionaria de vacaciones, le hago el encargo de la fiscalización de esas nóminas al viceinterventor, que tiene ese papel precisamente que le otorga la ley de sustituir tanto a la Secretaría como a la intervención cuando están ausentes o están vacantes por cualquier circunstancia. Y lo que hace la interventora, la nueva interventora recién llegada de primer destino, sin ninguna experiencia previa ni nada de nada, pues lo que hace es elevar un informe negativo diciéndonos algo así como al viceinterventor, que es un funcionario de 38 años de carrera en la intervención municipal, y a la propia alcaldesa, pues que habíamos malversado fondos por pagar las nóminas a los trabajadores de nuestro ayuntamiento. ¿Y por qué dice esto? Pues porque ella considera que el interventor, el viceinterventor, que había sido interventor hasta su nombramiento, pues no era el competente para informar esas nóminas. Algo que ha sorprendido enormemente tanto al Ministerio de la Función Pública como a la Dirección General de la Administración Local, el área que lleva precisamente los funcionarios habilitados, que ha sorprendido enormemente a todos los habilitados, que ha sorprendido enormemente al Tribunal Económico, o sea, el proceder de una funcionaria que aterriza como primer destino en un ayuntamiento y su primer expediente a la hora de tramitarlo, pues hace ese tipo de informes y de acusaciones contra un funcionario de dilatada experiencia y contra la alcaldesa del municipio por el simple hecho de pagar las nóminas de los trabajadores que, según ella, iba a reparar porque había no sé cuántas irregularidades en las nóminas, pero que nunca ha informado esos reparos, ¿no? Bueno, yo le insté cuando veía aquellos informes a que los retirara, puesto que eran bueno, pues unas acusaciones que podían tener sus consecuencias, y ella, lejos de instarla, y a pesar de todos los informes también de la propia Secretaría Municipal, lo eleva al Tribunal Económico, el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y ocurre lo mismo que con el desvelamiento de secretos, sin tan siquiera tomar declaración al alcalde,
sin tan siquiera tomar declaración al funcionario que informa esas nóminas, pues el Tribunal Económico, el Tribunal de Cuentas, ha archivado de facto esas diligencias incoadas por la interventora y archivado el expediente directamente, ¿no? Pero claro, ojo con estos actos, porque esta señora lo que pedía, ahora sí, era la responsabilidad contable de la alcaldesa por los 200 y pico mil euros que componen cada expediente de nóminas, ¿no? Este ayuntamiento cada mes pues pagamos más de 250.000 euros en nóminas de todos los trabajadores. Entonces, algo que de verdad es sin sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido. O sea, que un alcalde lo que haga sea pagar las nóminas de sus trabajadores el último día del mes, ya deprisa y corriendo, porque hay que pagar las nóminas de los trabajadores, y que llegue esta señora de sus vacaciones pues diciendo estas cosas, ¿no? Le instamos a que estaba equivocada, porque ella alegaba que tenía que haber habido una delegación y demás, cosa que no es así, porque la propia función de un viceinterventor es ocupar el puesto del interventor o del secretario en caso de ausencia vacante. O sea, ella misma ha comprobado a lo largo de los meses cuál es la situación del ayuntamiento, y aún así pues ha insistido en una acusación, en una denuncia que la han vuelto a tumbar, porque donde no hay no se puede sacar, y que lógicamente pues estamos valorando ver qué repercusión puede tener, porque por lo que decíamos antes, ¿no? Porque se está buscando pillar a la alcaldesa y atacar su imagen de legalista, de tal, y manchar en cierta medida su honor y su prestigio, y obviamente pues eso no lo voy a consentir, lógicamente, ¿no? Porque además de ser alcalde, pues soy profesora de la universidad, jurista, y no voy a permitir que determinadas personas malintencionadas y por meras represalias políticas pues puedan manchar mi honor y mi diligencia a la hora de gestionar, porque como digo muchas veces, y sabéis muchos de vosotros, a mí la alcaldía me cuesta dinero, o sea, no es otra cosa que dinero y tiempo. Y aparte de lo que acabas de decir, Mercedes, aparte evidentemente que jugar con tu dignidad y con tu moral, eso no tiene perdón de Dios. Pero aparte de eso, no sé, yo lo que veo en todo este asunto es que a lo mejor esta persona no está preparada para ocupar el cargo que ocupa, ¿no? Porque haciendo una gestión de ese tipo, es decir, y tumbándole esa denuncia, porque lógicamente no tiene razón de ser, es que a lo mejor desconoce bueno, yo diría que digamos que no es una bonita manera de empezar en una profesión. No, o sea, de momento ya empezando con vacaciones. Hemos empezado, no sé, es muy todos llamativo, hemos ¿no? empezado nuestras profesiones, y desde luego, fíjate, yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Que ella ha tenido una oportunidad de oro, llegar a un ayuntamiento como primer destino, sin haber tenido una práctica profesional anterior, ¿no? Salvo bueno, cierto puesto de interinidad por poco tiempo y demás. O sea, salir de una posición, estar en un ayuntamiento, oye, qué bendito sea que tener al lado a una persona funcionaria, habilitada, de 38 años de ejercicio, a la que puedas consultar muchas cosas. Claro. O sea, ojalá yo tuviera un alcalde a mi lado de 30 años que yo le pudiera decir, oye, esto cómo lo ves y esto cómo no lo ves, ¿no? Cuida con lo que dices, un alcalde de 30 años. No, a mí me encantaría tener a mi lado una persona con experiencia que te pudiera asesorar en muchos casos, sí, o sea, claro. Eso es divino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no sé, a lo mejor se hizo una idea equivocada, una pataleta, de momento ya te digo que no tenía sentido ninguno, ni lógica ninguno. ¿O puede ser que exista algún tipo de manipulación? Yo no lo sé, pero desde luego lo que digo es que sorprende enormemente
que un funcionario habilitado actúe de esta manera en su primer destino y a los pocos días de ocupar el puesto, ¿no?, de tomar posesión de su plaza, es algo totalmente ilógico. Y vamos, yo lo que digo es que lo que le pediría al cuerpo a un interventor recién estallada la operación Pantano sería salir corriendo, ¿no? Y no meterse en unos berenjenales que no tienen ningún sentido y que además puede tener unas consecuencias, lógicamente. Pero que tendremos más, o sea, no os preocupéis, que yo estoy totalmente convencida y así lo espero, de que tendremos una y otra y otra y otra y otra, porque de lo que se trata es eso, ¿no?, de manchar la imagen y el prestigio de la alcaldesa que supuestamente destapó la corrupción en este municipio. Lo que yo te decía, Fernando, antes de empezar con este caso, si tú ves un incendio no te metes en él, ¿no? Sales corriendo directamente en dirección contraria, ¿no? Y si te quieres meter dentro del incendio es porque eres un kamikaze o vas con un objetivo, obviamente, ¿no? Apagar el fuego. Por eso te digo que yo no creo en las casualidades. Mercedes es más políticamente correcta, yo no creo en ninguna casualidad. Hablábamos en el enunciado de este programa de hoy, de este martes 5 de julio, denuncias. La herramienta de algunos para seguir beneficiándose de todos. Hemos visto, obviamente, que algunos trabajadores utilizan las denuncias para directamente beneficio propio, como esa plaza que creen que es suya sin haberla ganado, sin una oposición o una concurrencia, para ser y trabajar en una administración pública, a pesar de que no tengas titulación ni preparación para optar a ella, ¿vale? A través de la denuncia ya obtienen ese beneficio. Pero Mercedes, para terminar, y como sabemos que hay muchísimas materias, como nos has adelantado, el tema del castillo, el tema de las eléctricas, ¿qué tipo de denuncias crees que se han realizado para tener ese beneficio propio a través de todo el municipio? No, pues todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, denuncias que atacan a la persona, denuncias para sacar dinero. Tenemos muchísimos expedientes y demandas de responsabilidad patrimonial. En alguna ocasión he comentado el mismo caso del polígono industrial, ¿no? Un polígono industrial fantasma que lleva ahí años y años y años, y qué casualidad que los propios dirigentes políticos y amigos que han estado 20 años callados, pues ahora llegan y demandan a este ayuntamiento, ¿no? Para pedir millones y millones de lo que consideran que han perdido de terreno y de valor en ese polígono industrial, ¿no? O sea, es que se ve profundamente la intención que hay con cosas, vamos, súper antiguas, ¿no? Que ahora es cuando se decide denunciar al ayuntamiento, a la administración, incluso atacando personalmente al alcalde, ¿no? A la alcaldesa. Así que bueno, esto es así y conlleva, o sea, lo que le quiero trasladar a los vecinos es que todas estas cosas conllevan primero una distracción de lo que es tu función principal, que es gestionar y no estar de jurista en este tipo de demandas. Conlleva unos gastos descomunales para el ayuntamiento que tiene que acarrear y afrontar todos esos procedimientos judiciales. Conlleva un trabajo añadido al personal de secretaría y administración de preparar todos esos expedientes, ¿no? Y a lo mejor pues para que quede como esto, ¿sabes? En un archivo sin inmediato y directo, sin tan siquiera tener ni despegar el proceso, ¿no? Y luego cuando se trata de ya asuntos gordos como el castillo o las tasas eléctricas, pues mira, ya ha venido el primer pago de esas tasas eléctricas aprobadas con una ordenanza que es nula de pleno derecho por la legislatura anterior, que la alcaldesa hablaba de esa batalla judicial que iban a ganar y que obviamente no se ha ganado y que han perdido. Pues ya ha venido el primer pago y son 153.000 euros lo que hay que devolver a una de las eléctricas, y luego vendrán los intereses y vendrán los recargos y vendrán el resto de liquidaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es pagar otra vez
indemnizaciones, los contenedores soterrados que llevábamos por la segunda demanda, ahora la obra civil que se produjo después de la instalación de los contenedores, otros 20 y tantos mil euros. O sea, es que es un suma y sigue, y bueno, afortunadamente ya hemos saneado las cuentas del ayuntamiento y tenemos oxígeno, pero esos 28.000 euros de contenedores soterrados, segunda denuncia, aparte de los 180 y tantos mil euros, los 153.000 euros de las tasas y todas las que vengan, las que estén por llegar, pues todo eso yo lo podría invertir en el pueblo o lo podía gastar en fiestas o en servicios públicos, y sin embargo pues me lo estoy gastando en condenas judiciales, dados los regalitos que me han dejado. Sí que me gustaría, Mercedes, y yo muchas veces te lo he insistido en multitud de ocasiones, porque un político no solamente deja deudas en las arcas municipales o en las cuentas, ¿no? Esta gente se basó durante muchísimos años en una deuda que decían la fabulosa deuda de... ¿no? de la nefasta. La nefasta deuda de... ¿no? Pues se tiraron muchísimos años con esta argumentación. Tú a día de hoy no solamente has limpiado todas esas cuentas en 3 años, sino que tienes prácticamente los créditos quitados, si no me equivoco. Solo queda uno. En la propuesta del ayuntamiento en cuanto al gasto presupuestario vas al día, tienes un superávit real, el Patronato Municipal de Deportes es la primera vez que produce algo de beneficio y no multitud de pérdidas. ¿Qué es? Y yo lo que siempre me pregunto, Fernando, si en 3 años hemos sido capaces de todo esto, ¿vale? ¿Dónde está el dinero del pueblo en los años anteriores? Cuando no eran capaces de pagar esa deuda que supuestamente había dejado otro, ¿vale? Que yo estoy convencido de que aquello les vino de lujo para no solamente sumar lo que este señor dejó, sino lo que ellos habían dejado, y el ignorante no había sacado para que no se viera porque pretendía seguir dejando deuda, mi opinión personal. Pero me gustaría saber, Mercedes, y te lo he dicho en muchas ocasiones, saber la deuda que estos... bueno, me voy a obviar y voy a quitar el adjetivo, que el Partido Socialista ha dejado con la increíble y destructiva gestión que han hecho en el municipio. Porque no solamente es todo aquello que falta en las cuentas, sino las denuncias, los recargos, todo eso. Yo estoy convencido... Vamos a tener la santísima paciencia de calcularlo. Yo estoy convencido, lo preguntáis tanto. Y lo he dicho muchas veces, que posiblemente excedamos los 8 millones de euros mínimo, y creo que me voy a quedar corto. Pero sí nos gustaría que sobre todo informaras a todo el pueblo de San Martín de Valdeiglesias con documentación, que es lo que siempre haces, ¿no? Traer documentación y decir, mira, esto es de esto, esto es de esta sentencia, esto es de este juzgado, esto es de las cuentas, esto es de tal, esto es de cual. La deuda que a día del 2019, del 15 de junio, han dejado estos señores ha sido, entre todo lo que ha sucedido después, de tanto dinero. Porque eso, no olvidemos que está viniendo ahora, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Fernando, en que es un dinero que se está pagando ahora y que tenemos que sacarlo del presupuesto de 2019, 2020, 2021, 2022, pero es una deuda heredada de una gestión, bueno, de una no existencia de gestión, ¿no? Con lo cual sí nos gustaría que un día tuvieras la paciencia, Mercedes, de sentarte, sacarnos el cálculo y decirnos la deuda estimada que el Partido Socialista ha dejado en este municipio, de momento, porque como bien dices, cada día aparece una cosa nueva, es de tantos millones de euros. Lo haré. No solo tengo que tener paciencia, también un poco de tiempo. Un poco de tiempo que va a ser más difícil. Pero lo haré, porque me lo preguntáis tantas veces que ya es verdad que hay que hacer un poco un estado, ¿no?, de situación y de repaso del calvario que llevamos viviendo estos 3 años, ¿no? Y de todo lo que todavía vendrá, porque yo no descarto ya absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que de momento podemos seguir afrontando esas cosas, pero sí que es verdad que es una pena, ¿no? Porque cuando tapas un agujero te llega otro. Y todo es fondos públicos que se podían aprovechar para miles de cosas y que sin embargo los estamos perdiendo en pagar bueno, pues la mala cabeza, ¿no?, y la mala gestión de algunos. Es así.
Menos mal que no te ha hecho falta comprarte ningún chaleco antibalas con todos esos disparos que te hacen constantemente. Se los he comprado a policía local. A policía local, sí, por supuesto. Porque afortunadamente son balas de humo, que lógicamente no te van a hacer ningún daño ni te lo están haciendo, ¿no? Bueno, eso espero. No, está claro que no. Evidentemente, porque todas esas denuncias... No descarto nada, ¿eh? Y todo ese juego que tú decías al principio, de ese a ver si pillo a la alcaldesa, ¿no? Que es que, no sé, me parece tan sumamente infantil y ridículo, ¿vale? Y tan pobre. Bueno, es a lo que se juega, yo creo que en este país, ¿no? Y en la política de este país. Y ahí está también la presidenta. Y bueno, es a lo que se juega, ¿no? Lo que no se gana, y como dicen por ahí, lo que no se gana en la gestión y en las urnas, pues se pretende ganar en otros sitios, ¿no? De la manera más torticera. Mira, hoy, aprovechando esto, como todos sabéis, he sacado mi pliego de festejo taurino. Es o sea, es algo que quería hacer y que tenía ganas de hacer, ¿no? Que como buena taurina que soy, defensora de la fiesta, pues bueno, pues uno de mis propósitos será celebrar un festejo taurino en San Martín de Valdeiglesias, ¿no? Que de cierto nivel artístico, ¿no? Y recuperar un poco esa tradición nuestra que tenemos de hace muchos años, ¿no? Siempre recuerdo a mi padre que decía que en la plaza de San Martín de Valdeiglesias habían toreado los mejores toreros de España, ¿no? A excepción de uno. Y entonces, bueno, pues he sacado el pliego para la contratación de ese festejo taurino. Me la han impugnado 2 veces, la misma empresa, ¿no? Y en la última impugnación, pues he contestado al Tribunal de Administración de Contratación, por supuesto diciendo que alegando, ¿no? Haciendo mis alegaciones contra ese recurso presentado por esta empresa, que es la misma que el anterior recurso, prima hermana de aquella otra que nos llevó también a los tribunales y al juzgado por celebrar el Festival Taurino del año pasado, que celebramos para el patrón de San Martín. Aquella demanda la ganamos en el juzgado y además se le condenó a ese señor a pagar las costas judiciales del ayuntamiento. Y hoy me ha llegado el auto de este nuevo recurso, donde os decía que a pesar de presentar mis alegaciones, y porque yo creo que ya hay que ir poniendo un poquito de palo y de mano dura, pues yo le pedía a este recurrente, pues ya que el tribunal declarara la mala fe y la temeridad de este señor por las conductas torticeras que estaba teniendo, con el único propósito de que San Martín de Valdeiglesias no celebre sus festejos taurinos en las próximas fiestas, porque claro, eso supondría, imagínate, ¿no?, lo que supondría. Y hoy ha llegado el auto y obviamente han estimado nuestras alegaciones y también han estimado mi pretensión de declarar la mala fe y la temeridad de este señor y condenarle a una indemnización. Y le han condenado a una indemnización por daños y perjuicios al Ayuntamiento de San Martín de 3.000 euros. Es un suma y sigue, ¿no? Y al final, pues bueno, espero que los pague y yo desde luego se los voy a reclamar por intentar de la manera más vil y más cruel bueno, pues que este pueblo no tenga sus festejos taurinos, por intentar atacar y perjudicar a este ayuntamiento y porque no puede ser, ¿no? O sea, esto ya clama al cielo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, esto conlleva una pérdida de tiempo, conlleva una pérdida de esfuerzos, conlleva quemarte, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a las personas que están al cargo, a la persona que es la responsable de la contratación y de la elaboración de los pliegos. En mi caso, como presidenta del órgano de contratación, que soy la que responde y la que emite los informes al Tribunal de Contratación, o sea, es como siempre, ¿no? Trabajo
trabajo añadido, trabajo y quemazón, pero ya lo ves, o sea, otro auto desestimatorio de ese recurso que afortunadamente ha condenado a esa indemnización, y a ver si ya pues se les quita a algunos las ganas de entorpecer a la administración pública, ¿no? Y en este caso al Ayuntamiento de San Martín. Así que, bueno. Pues. Lo curioso de todo esto, Mercedes, que además se me olvidaba hablar de este tema, que es ya la segunda vez, el año pasado lo hicieron, este año lo han hecho otra vez, empresas que dicen ser amantes de los toros, asociaciones que dicen ser amantes de los toros, que han pertenecido al mundo de los toros como empresarios, como ganaderos, como toreros, ¿no? Pero que realmente son auténticos terroristas que lo único que persiguen es, yo creo que más que lo que ha dicho Mercedes, el fastidiar el toro, es que al final les llegue un talón, ¿no? Para beneficiarse y sacar dinero, un rédito económico a través de esta paralización que lo hacen en mogollón de municipios, ¿no? Además de asociaciones que incluso lo peor es ver mensajes de asociaciones de estos amantes taurinos el día mismo del festejo de San Martín de Valdeiglesias diciendo que se suspende el evento, ¿no? Y no verlos por la plaza. Estos son los amantes. Bueno, se organizan excursiones a Salamanca o se hace cualquier cosa para evitar que la plaza de San Martín se llene, ¿no? Bueno, pues sí, esto es más política y más destrucción, ¿no? Y terminamos, alcaldesa, porque llevamos 1 hora y 38 minutos de directo, hablando precisamente de, ya que estamos con lo de los toros, con un evento, que este evento y esta corrida de toros, estoy convencida que en breve vais a ver la presentación del cartel y habrá no hay entradas, ¿no? ¿Se dice? No hay billetes. No hay billetes, eso no hay es, billete. En el argot taurino no hay billetes. Sí, no hay billetes. Porque será una corrida espectacular donde aconsejo que en el momento que vean las publicaciones no hagan caso a los comentarios que se oyen por detrás. Siempre publicaciones oficiales a través de las redes sociales del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, porque todo saldrá adelante y en poco tiempo estoy convencido que ese 90%, porque hay que dejar una parte que tiene que ir el día del evento a taquilla, habrá entradas agotadas o no hay billetes, ¿no? Excepto en taquilla, porque será impresionante. Además de ese evento, Mercedes, sí nos gustaría que nos dijeras los eventos que hay esta semana, darte la enhorabuena por el evento celebrado esta semana, sobre todo el de la Iglesia Parroquial San Martín de Tours, ese antiguamente llamado Clásicos de Verano, que ha sido un concierto, un cuarteto espectacular de cuerda, donde incluso el párroco ha agradecido de primera mano ese pedazo de concierto que sonó espectacular en la iglesia, y que en breve llega un segundo espectáculo que se valorará, en vez de hacerlo en la Plaza Real, volverlo a introducir en la propia iglesia, porque quedó fantástico. Pero esta semana tienes 2 eventos, uno muy importante y luego otro que es el viernes. Cuéntanos un poquito estos 2 eventos. Bueno, tenemos varios eventos. Tenemos, como nos gusta apretar la agenda, os gusta apretar la agenda, pues tenemos el viernes, por fin vamos a hacer la inauguración, después de la normalización, de la regularización, de la contratación y de todo lo que hemos puesto en marcha en nuestro centro de ocio de la tercera edad, pues tendremos ya la inauguración oficial de ese edificio municipal y de ese servicio público, ya puesto al día y con todo como tiene que estar, y sin subvenciones injustificadas de ninguna clase. Lo inauguraremos el viernes por la tarde, de ahí nos iremos corriendo al tributo de Mecano de la Plaza de Toros, que será esa misma noche. Durante el fin de semana tenemos maratón en el polideportivo ofrecido por el Club Valdeiglesias, y finalmente el domingo pues esa esperada final del circuito de las novilladas que se disputará en San Martín de Valdeiglesias, con ese mano a mano de los 2 finalistas del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. Así que un fin de semana repleto de actividades, como ya serán todos los que vengan a continuación de este verano, y bueno, pues invitar a todo el mundo que lo disfrutéis
y que lo paséis bien. Yo quiero destacar un par de cosas y un par de detalles, Mercedes, sobre todo en cuanto al tema del hogar, de ese centro de ocio cultural del Mayor, que ha cambiado un poquito el concepto, ¿no? Anteriormente comentaban y te comentaban que no dejaban entrar a cualquier tipo de persona, que solamente tenía que ser jubilado. Se abre la puerta a todo tipo de público que pueda disfrutar de tomarse un café porque esté en la zona, ya que no hay sitios cercanos al castillo, ¿no? Es lo más cercano, pero además se monta una terraza de verano para poder disfrutar en ese entorno maravilloso que es junto al frente del castillo. Yo me apunto, Fernando. Además, creo que me debes una comida o una cena. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Creo que me debes algo de una pequeña apuesta que hicimos y Cierto, te gané. y me ganaste. Sí, sí. Pues mira, te la pago allí si quieres. ¿Te Ahí, parece bien? con Martín, frente al Castillo de la Colacera, en ese hogar o ese centro cultural de la tercera edad. Ahí iré. Y luego, referente al tributo de Mecano, un tributo fabuloso, uno de los mejores tributos de Mecano existente en el mercado, donde además en Leganés han triunfado la semana pasada, vienen aquí a triunfar. Después continúa con una macrofiesta con dos, no tengo aquí el nombre, pero son sobre todo de aquí de la zona los DJ que van a estar hasta las 3 de la mañana ambientando y dando música. Y la gran final de novilladas, impresionante. 2 toreros, un cara a cara, después de todos los circuitos de novillada que se han hecho, en la mejor plaza de la Comunidad de Madrid, después de las ventas, eso sí, porque las ventas es preciosa, de la mejor plaza de la Comunidad de Madrid, sin terminar, por cierto, que esperemos que Mercedes pueda seguir al mando de este consistorio durante años y la pueda terminar esa plaza de toros y verla realmente como Pensaba que ibas a decir de toros y toras. De toros, toras y toras. Y una gran final donde además no solamente la retransmitirá Telemadrid, esa gran final que estará en directo, estoy convencido que vendrá mogollón de público de todos los lados, será un día fabuloso para nuestros comercios, nuestra hostelería, pero además viene Televisión Francesa a cubrir el evento, ¿no? Sí, cierto. Un par de periodistas de la televisión francesa que realizan un programa de toros estarán aquí, con lo cual San Martín de Valdeiglesias volverá a saltar las fronteras con este final de novilladas. Y poco más que decir, que hay un verano cultural en San Martín de Valdeiglesias tremendo y que cada semana iremos también aquí contando un poquito lo que hay. Sí, yo creo que cada semana daremos un repasito y diremos lo que vayan viniendo las próximas ¿No semanas. vais a coger vacaciones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de vacaciones, Fernando? Cierto. Bueno, pues 1 hora y 45 minutos de directo. Llegamos al final del programa. Ya sabes que me gustaría terminar, Fernando. Yo siempre intento meter hora y media, cada medias mínimos para terminar. Pero bueno, vamos ya a terminar, dar final y por finalizado este 7º programa de Al Otro Lado del Pantano. Y Fernando, que gracias por estar aquí con nosotros como cada semana. Y ya sabes, al otro lado del pantano, donde sí me gustaría, ver, para hacerte un pequeño test de memoria, siempre, que nos digas cuál es nuestro lema y cuál es nuestro símbolo. La verdad y la justicia. Bien. Por ese orden. Fernando, gracias por estar y por acompañarme. Gracias a ti y sobre todo un mensaje, no olviden por favor esa frase de la EGT con la que empezamos el programa. Saberlo es empezar a evitarlo. Muy sencilla, 5 palabras. 5 palabras, pero con tanto significado y con tanta verdad, Fernando. Y aquí están ustedes sabiendo mucho. O por lo menos intentamos. Como decíamos, Fernando, tú y yo, nada más que somos 2 locutores o 2 presentadores en un programa llamado y titulado Al Otro Lado del Pantano, pero lo que realmente importa y lo que realmente nos da esa fuerza y sobre todo esa gran verdad y conocimiento es, como no, Mercedes Zarzalejo, la que quita la peluca de San Martín de Valdeiglesias, que cada martes está aquí con nosotros contándonos toda la verdad. Mercedes, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias por contarnos todo lo que hoy nos has contado y ofrecido, tanto al público que tenemos aquí en el directo como a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y el martes que viene te esperamos con más verdades aquí en el otro lado del pantano. Pues gracias a vosotros y el martes que viene nos volvemos a ver. Gracias. Y ya saben, a todos ustedes que nos acompañan aquí en el estudio y que nos acompañan en casa, que es importante para tomar decisiones conocer los hechos, los comportamientos y las verdades.
que mucha palabrería al final no te lleva a ningún sitio, que lo que hay que tener es la prueba, la documentación, y eso es lo que nos hace tener cada vez mayor capacidad para opinar. Y aquí lo conseguís cada martes en Al Otro Lado del Pantano, junto a Fernando y con Mercedes Zarzalejo. Muchas gracias por estar con todos nosotros. Les esperamos el martes que viene en este programa en directo, Al Otro Lado del Pantano, donde nuestro lema, la verdad, y nuestro símbolo, la justicia. Hasta el martes que viene. Si tu camino es la verdad y tu meta la justicia, bienvenido al otro lado del pantano, con Mercedes Zarzalejo.